analista política Alicia Eugenia Silva. Doctora Alicia Eugenia, muy buenos días. Buenos días, Fernando, y buenos días a quienes madrugan a oírlo todos los días. Buenos días. Muchísimas gracias. Bueno, ¿y qué nos cuenta usted de la participación femenina en las coaliciones políticas? A ver, yo creo que hay varios temas que nos llevan a concluir que el Centro Democrático es el único partido que realmente ha tratado a las mujeres como verdaderas competidoras. Creo que antes de eso podemos hablar de dos cosas muy rápido. Las listas del Centro Democrático y de las coaliciones, el comportamiento como la prensa del fin de semana y de ayer se dedicó a hablar de los grandes electorales, los varones electorales que son grandes electores que van a estar en esta competencia, y el papel de la mujer que ha sido fundamental y ha sido protagonista, por llamarlo de alguna forma, estas últimas semanas. ¿Qué podemos decir de las listas del Centro Democrático y de las tres grandes coaliciones? Lo primero es que vemos que en el Centro Democrático hay varias mujeres, como la persona que nos antecedió en la conversación, que hace 4 años fue la persona más votada, más que Ernesto Macías, en la lista del Centro Democrático después del presidente Uribe, que es la senadora Paola Holguín, que imagino que repetirá con una votación grande en ausencia de la presencia del presidente Uribe en la lista. Como decíamos la vez pasada, el presidente sí ha echado esa lista a las espaldas y está por todo Colombia pues pasando, pero cuando uno mira la gente que más sobresale en la lista del Centro Democrático, pues obviamente está a la cabeza, pero nadie tiene claro que personas como María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Paloma Valencia vayan a ser grandes electoras dentro de esa lista. ¿Por qué? Porque Paloma posiblemente fue la congresista más destacada de los senadores en este cuatrenio, cuando uno revisa su hoja de vida y las leyes en que participó. María Fernanda ha sido una de las personas que más ha sobresalido durante esta campaña, y Paola ya probó que puede ser una gran electora dentro de su grupo. Pues hay otros hombres ahí que van a ser importantes muy posiblemente, como la cabeza de lista, que es la lista que la encabeza el hombre más joven dentro de las cabezas de lista, y Miguel Uribe Turbay representa esa generación entre 18 y 34 años que por primera vez en la historia de las elecciones de Colombia, Miguel será cabeza de lista del grupo más numeroso que puede votar en este cuatrenio. Si pasamos a la lista de Cambio Radical, sigue siendo más o menos la misma gente que hace 4 años, y la única diferencia es que la lista la encabeza David Luna, que ya es un hombre, me imagino que se acerca a los 50 años, que yo siempre he pensado que es el joven David, pero el joven David, lo que pasa es que cuando yo lo conocí era edil en Chapinero. El Partido Liberal, que es el partido que más representantes tiene hoy, no así más senadores, no tiene a nadie realmente destacado dentro de su lista. Está encabezado por Lidio García. Hace un mes, una de sus alfiles en Cartagena la encontraron en un carro con droga. Entonces no es lo más destacado. El partido de la U pues puso a encabezar la lista a una persona que de política poco, pues es una persona que tiene el salto largo, es una medallista olímpica, buscando pues como gente famosa, no por su trabajo ni comunitario ni político, sino pues porque lo han visto en la prensa, y le sigue ahí pues José Name, que no se ve una cosa muy clara, y en Bogotá el partido de la U se une a la Cámara de Representantes con el Partido Conservador
mientras que el Centro Democrático hace una cosa muy interesante, y es que pone a dos hombres muy jóvenes, el uno encabezando la lista al Senado, y Miguel tiene una trayectoria larga, porque primero fue concejal de Bogotá, fue secretario de gobierno destacado en la alcaldía de Peñalosa. Es un hombre que viene, como todos sabemos, del Partido Liberal, que se unió al Centro Democrático hace 3 años cuando recibió el apoyo del Centro Democrático, y bien que nos hubiera ido con Miguel en Bogotá y no con Claudia. Pero bueno, y en la Cámara sí tienen a un hombre del interior del Centro Democrático, como es Andrés Forero, que ha sido el concejal que más sistemáticamente ha estado revisando y controlando no solamente los desmanes de la alcaldesa, sino la corrupción que está generándose en el distrito, con contratos y con privilegios a los parientes de los secretarios de despacho. En la coalición de la esperanza, pues tenemos a un hombre de más de 75 años en un país donde el promedio de edades debe estar alrededor de 26, 27 años, que esa lista pues tiene un tipo que está del Partido Verde, que está procesado, tiene un proceso por narcotráfico, es decir, esa lista no tiene mucha gente que mostrar. Entonces todos los medios le echan flores a De la Calle, pero De la Calle, como hemos dicho aquí, ni siquiera fue capaz de elegirse alcalde de Manzanares, el pueblo donde nació. El pacto histórico tiene a un tipo del tamaño asustador de este hombre que manejó la primera línea, que decidió que la gente debe irse para las calles a prenderla, a incendiarla, como Gustavo Bolívar, la hija del guerrillero Pizarro, Aida Abella, que hace rato que está en el Congreso. Entonces el pacto histórico no nos da, no nos muestra nada nuevo, por más de que esa lista puede llegar a ser fuerte. Estas son, digamos, las listas de las que más van a sacar. Esas son las listas, pero sería interesante entender lo que ha venido diciendo la prensa. Los dos grandes electores que no tienen hoy candidato son el Partido Liberal, que tiene el mayor número de curules en la Cámara de Representantes, y Cambio Radical. Y eso tiene una peculiaridad. Tanto el Partido Liberal como Cambio Radical están dispersos en varias coaliciones. El Partido Liberal está en el pacto histórico, otros quieren a la coalición de la esperanza y otros quieren acercarse a Equipo Colombia. Está tan disperso que el presidente Gaviria el fin de semana dijo, bueno, vamos a mirar, yo no voy a vetar a ningún candidato a la presidencia, y solamente después del 13 de marzo el Partido Liberal va a decir a quién apoya. ¿Por qué? Porque es el partido más disperso que existe hoy en Colombia, está en todas partes. ¿Por qué? Porque las tres grandes coaliciones tienen gente de ese partido, o por lo menos que se originaron en ese partido, e incluso el Centro Democrático tiene a Miguel Uribe, que era una de las grandes promesas hace 4 años del Partido Liberal. ¿Qué pasa con esas listas? La de Cambio Radical. Cambio Radical tiene en su corazón partido, como dicen, entre Alex Char, y yo creo que casi todos los congresistas de la costa, que son más o menos 6 congresistas que vienen de Cambio Radical, van a acompañar a Alex Char. Grandes políticos de Cambio Radical, como Germán Barón Cotrino, y el mismo Carlos Fernando Galán, están el uno en la coalición de la esperanza y el otro, Carlos Fernando, al lado de la coalición de la esperanza, en una lista que me impresiona a mí, que no tienen como el gran elector en esa lista es Carlos Fernando, que es la lista del nuevo liberalismo, y están diciendo en un artículo del periódico El Tiempo que decía grandes varones electorales
que hay gente dentro de Cambio Radical que incluso quisieran irse con Oscar Iván Zuluaga. Entonces, uno ve esos dos partidos que tuvieron muchísima fuerza en el Congreso de la República, que están absolutamente divididos, y el Partido Liberal creo que más que dividido, lo que está es como desprestigiado. Ya sabemos que el Partido Liberal ha ido perdiendo peso de los últimos 8 años para acá, que no han tenido candidatos fuertes. ¿Y hoy qué tienen? Hoy tienen a una gente con Petro, a otra gente la tienen en la coalición de la esperanza con Cristo. Hay algunos que quieren irse con Gaviria, Alejandro, y hay muchas liberales. Yo me imagino que los costeños, donde el Partido Liberal sigue siendo importante, querrán irse con Char. Entonces ahí eso está están muy desperdigados. Podemos pasar, Fernando, si le parece, a hablar del tema que hoy quisimos ocuparnos, que es del papel de la mujer en la política colombiana en estas elecciones. Creo que el único partido en Colombia que permitió una competencia real entre hombres y mujeres para elegir su candidato presidencial fue el Centro Democrático. ¿Por qué digo yo eso? Porque tanto Paloma, que hemos dicho que fue una de las senadoras más juiciosas, de mayor productividad y más destacadas en este cuatrenio, y María Fernanda Cabal, que movió fuertemente las redes, nadie puede desconocer que fueron competidoras reales dentro de las encuestas y la convención que finalmente eligió como candidato presidencial a Oscar Iván Zuluaga. Ningún otro partido tuvo a mujeres en ese nivel, digamos, de competencia real. ¿Por qué digo yo esto? Porque en el pacto histórico, las mujeres, por importantes que digan que son, las ponen de relleno. Así tengan historias de vida que contar, como la señora Francia Márquez, y que también puedan tener luchas no armadas, que no han disparado tiros en la guerrilla, que ellas quisieran relatar. Ellas pueden tener su historia, pero no las han puesto ahí para que representen esa historia, y en las listas del pacto histórico, esta señora Francia Márquez estuvo a punto de retirarse porque ni siquiera le pusieron a sus candidatos, que era un hombre, a que tuviera un lugar destacado, porque prefirieron poner ahí a un alfil de este señor alcalde de Medellín, porque ese alcalde de Medellín, que apoya al pacto histórico, también tiene sus afectos en Cambio Radical, porque fue viceministro de David Luna y siempre dicen que ha estado cercano a César Gaviria. Entonces, si pasamos a la coalición de la esperanza, yo creo que la única mujer que recibieron para la foto, que hace unos meses, a final del año pasado, llegó como mediadora de un sitio donde había muchas peloteras, terminó como candidata, que fue Ingrid Betancourt, y después terminó disolviendo esa coalición y poniéndola en problemas. ¿Por qué digo yo esto? Porque después del altercado con Alejandro Gaviria, todos los medios de comunicación vinculados al grupo Prisa, le hace Caracol Televisión, la W, Blue Radio, todos se dedicaron casi que a hacer un linchamiento de Ingrid, y aunque muchas personas pensamos que Ingrid posiblemente trató en público un tema que ha debido tratar al interior de la coalición, quienes no estamos adentro de la coalición no sabemos cuántas veces Ingrid trató de tocar ese tema y no le pararon bolas. Pero ya todos los medios de comunicación, como yo digo, sobre todo los vinculados al grupo Prisa, pasaron por alto la grosería y la violencia con que Alejandro Gaviria trató a Ingrid en ese debate. Gaviria no solo se levantó de su sitio, se le vino, la increpó, le gritó a una persona que estaba sentada, se le vino encima, y los medios de comunicación
han olvidado la violencia con que Alejo atacó a Ingrid, y después de que ella tramitó en público cosas que, como decimos, se han debido tramitar en privado, nadie se ha preguntado si ella realmente no había tratado eso antes en privado, y los medios no solamente le han perdonado a Alejandro su grosería, sino que incluso lo único que nos falta es que lo pongan como víctima. Y yo sí creo, como discutíamos con un buen amigo mío, Alfredo Sarmiento, que la estética de las palabras antecede a la ética de las actuaciones. Nosotros no podemos seguir permitiendo la violencia que con las palabras estamos viendo en esos debates. Así como Alejandro Gaviria maltrató de la forma que maltrató a Ingrid, gritándola, increpándola y poniéndole ojos de loca como si ya la fuera a atacar, creo que tampoco se le puede permitir ni tampoco celebrar a Rodolfo Hernández que se refiera a Roy Barreras, así todo el mundo le parezca chistoso que le diga prostituta ambulante a Roy. Eso debemos cuidarnos en el lenguaje. Y con respecto a Alejandro Gaviria, no es la primera vez que, como se dice vulgarmente, se le salta la piedra, pero tenemos que pensar que una persona que no es capaz de gobernarse a sí mismo, de controlarse a sí mismo, debe ser incapaz de gobernar una ciudad y mucho menos un país. Entonces, por favor, hagamos lo posible para que la gente se respete con la palabra, para que no estemos insultándonos, que eso es todo menos pedagógico. Un tipo como Alejandro no puede seguir diciendo que él reclama su derecho a los madrazos. Eso no está bien. Eso es mejor que si usted está gobernando o pretende gobernar un país, hombre, lo mínimo es dar ejemplo. Creo que eso es lo que tenía para decir hoy, Fernando, porque yo sí quedé aterrada la semana pasada con esas groserías de los unos con los otros, las vulgaridades que se dicen, y después la gente se sorprende de que en el partido de la selección las mismas palabras que usan los candidatos la use la tribuna contra los jugadores que posiblemente en noviembre se entregaron para quitar a Queiroz de la selección. Entonces la cogen contra los jugadores, la cogen contra el entrenador, y simplemente es la feria de los insultos. Yo sí creo que esos insultos no ayudan ni a la convivencia ni a la democracia. Tiene toda la razón, Alicia Eugenia, los insultos no ayudan a nada, las palabras son el antecedente de las acciones, y el que utiliza malas palabras es porque está dispuesto a cualquier cosa. Hay que manejar las cosas con altura, con decencia, con decoro, y eso es lo que falta en muchos de los miembros de estas coaliciones que aspiran a tener el favor popular en las próximas elecciones. Alicia Eugenia Silva, muchísimas gracias por recordarnos que en el Centro Democrático la participación femenina es definitiva, de crucial importancia, y es el único movimiento político donde les da poder real a la mujer. Alicia Eugenia Silva, muchas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Gracias a usted, Fernando, y efectivamente el Centro Democrático es el único partido político en Colombia que, como usted bien lo dijo, le está dando participación a la mujer de verdad, no solamente para la foto ni en el discurso. Las mejores congresistas del Centro Democrático están en las listas, tienen posibilidad de reelegirse y no están buscando figuritas o bonitas o que han triunfado en cosas distintas a la política. Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín son mujeres que han probado que han sido buenas representantes de las mujeres, dependiendo de su inclinación política, le gustará más la una o la otra. A mí me parece que Paloma Valencia ha sido una senadora realmente importante en lo que ha corrido de este cuatrenio. Y las otras personas han llevado sus luchas, y hay que reconocer que es el único partido en Colombia que realmente está defendiendo
la posición de la mujer en sus listas. Y segundo, a la gente quizás ya no sabe, se le olvidaron a los que supieron que la primera mujer ministra en Colombia fue Josefina Valencia, una tía abuela de Paloma que venía del Partido Conservador. Con eso concluyo mi intervención. Josefina Valencia de Jubac. Muchísimas gracias, Alicia Eugenia. Bien, Fernando, buenos días y que siga usted como tan animado como lo veo estos últimos días. Me estoy muy contenta de oírlo y de ver que está en plenitud de condiciones. Muchísimas gracias. Alicia Eugenia Silva, grande analista política, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.